RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Duélale a quien le duela. Si a esta hora Venezuela está conociendo que han abierto un proceso sancionatorio desde Conatel a el Nacional Web, será porque los colegas del Nacional Web están haciendo como corresponde su trabajo. El problema con los dictadores es que a los guancharrasqueados piensan que su palabra es la ley. Y como en buena ley no se pueden imponer, intentan imponerse a trocha y mocha por la fuerza. Por lo general, ejecutando prácticas terroristas como las que contra el equipo del Nacional Web y contra tantos medios de comunicación antes y tantos periodistas que nos hemos visto en la misma situación, ha echado adelante esta, que no puede sino ser catalogada como corresponde, porque por los hechos les hemos conocido como una dictadura terrorista. Y paso al pronunciamiento, que es nuestro duélale a quien le duela de esta fecha. Frente a la concreción del fraude electoral que se verificó el día 20 de mayo de 2018, a la comunidad decimos: primero, el proceso electoral del día 20 de mayo del año 2018 fue un fraude electoral por ser consecuencia de unas elecciones convocadas ilegítimamente por el Consejo Nacional Electoral a instancia de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, en violación del periodo constitucional y con ausencia de las garantías electorales propias del Estado Democrático de Derecho. Segundo, el proceso electoral del día 20 de mayo de 2018 fue un fraude electoral al incurrir el Consejo Nacional Electoral en desacato al admitir la participación de Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra inhabilitado para ocupar cargo público alguno como consecuencia de la autorización dada por la Asamblea Nacional el pasado 15 de abril del presente año al legítimo Tribunal Supremo de Justicia para que éste continúe conociendo judicialmente de la querella penal que contra él fue interpuesta por la Fiscal General de la República por graves hechos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Tercero, el proceso electoral del día 20 de mayo de 2018 fue un fraude electoral porque la Fuerza Armada Nacional incurrió en desacato a la sentencia del legítimo Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de mayo de 2018 al no aprehender, al no detener al ciudadano Nicolás Maduro Moros como le fue ordenado en virtud de habérsele dictado medida judicial preventiva privativa de libertad. También en desacato procedieron las autoridades policiales, específicamente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al incumplir la orden de aprehensión que les fue debidamente notificada y permitir que el mencionado ciudadano procediera sin ejecutar la restricción de su libertad judicialmente ordenada. Cuarto, el fraude electoral también se verificó en el proceder igualmente delictual del ciudadano Nicolás Maduro Moros, denunciado por uno de los candidatos que optó por participar a pesar de las circunstancias expuestas al violar un supuesto acuerdo en el que se habría comprometido a no infringir la ley electoral con los anunciados puntos rojos, los cuales, sin embargo, sí fueron instalados para vincular la acción del voto con la pertenencia al partido de gobierno y la posibilidad de recibir prebendas. 5. El proceso electoral del día 20 de mayo de 2018 fue un fraude electoral porque pese a la evidente abstención de casi el 83% de la población
debidamente documentada en los medios de comunicación social, la presidenta del Consejo Nacional Electoral expresó unas cifras de participación que no se corresponden con la realidad. Cabe destacar que antes del proceso electoral, la comunidad internacional, la mayoría de los países de la región, el Grupo de Lima, Unión Europea, Secretaría General de la OEA, entre otros, advirtieron que no se reconocerían los resultados y luego de verificado el proceso fraudulento ya se han manifestado estos países, así como organismos internacionales de derechos humanos, en el desconocimiento del proceso electoral del 20 de mayo de 2018. En consecuencia de lo anterior, Venezuela se encuentra en una situación de vacío de poder, pues no existe un titular legítimo en el cargo de presidente de la República, toda vez que el ciudadano Nicolás Maduro Moros ha sido declarado en falta absoluta por la legítima Asamblea Nacional. Fue suspendido del cargo e inhabilitado políticamente por el legítimo Tribunal Supremo de Justicia antes del proceso electoral del 20 de mayo. Pesa sobre él medida preventiva privativa de libertad y se haya sometido a una querella penal por existir causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales previstos en el artículo 64 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción y el artículo 35 de la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Todas las anteriores consideraciones son suficientes para permitirnos afirmar y denunciar ante la opinión pública que el ciudadano Nicolás Maduro Moros no es formalmente presidente de la República ni puede ser reconocido como presidente electo. Debido al fraude electoral de fecha 20 de mayo de 2018 y a la causa penal que contra él existe previa a esa fecha, en razón de lo expuesto, se insta a la Asamblea Nacional a que en base al exhorto del legítimo Tribunal Supremo de Justicia contenido en la sentencia de fecha 3 de mayo de 2018 y a lo previsto en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante la falta absoluta, ahora por ausencia de un presidente electo, encargue de la presidencia de la República al presidente de la Asamblea Nacional, mientras se proceda a realizar elección directa, secreta y acorde con los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, con un nuevo órgano comicial integrado por representantes legítimamente designados en perfecto apego a las reglas constitucionales, quienes permitan el libre ejercicio de los derechos políticos de todos los ciudadanos sin indebidas restricciones, sin presos ni inhabilitados políticos, garantizando así el pluralismo político preconizado por el artículo 2 de nuestra Constitución vigente, aspiración de una república democrática en un Estado de Derecho y de Justicia, por cuya permanencia luchamos en Caracas a los 22 días del mes de mayo de 2018. Esto no lo escribió Miguel Ángel Rodríguez ni ningún integrante del programa La Entrevista ni de Radio Caracas Radio. Lo han escrito y lo han refrendado los integrantes del Frente Constitucional de Venezuela, en cuya coordinación nacional están Cecilia Sosa Gómez, Blanca Rosa Mármol, Román Duque Corredor, Jorge Rosel Sengen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón Haas y René Molina Galicia. Coordinación ejecutiva Perkins Rocha y una serie de personajes conocidísimos por su alta talla intelectual y de gente proba en el ejercicio de las leyes de nuestro país. Magistrados, académicos, profesores y demás integrantes, decimos, del Frente Constitucional. Y lo he leído porque todo cuanto han expuesto en su comunicado, ahora sí, les digo, me parece a mí que es así.
y debe ser así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Ahora sí, amigas y amigos, formalmente los saludamos. Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del día martes 22 de mayo de 2018. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está dispuesto a compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa. Tenemos mucha materia para comentar en este día. A propósito de este tan importante comunicado que acabo de leer, tendremos como invitado en la segunda parte del programa al abogado, magistrado, académico, integrante del Frente Constitucional, el doctor Juan Carlos Apitz. Así que ustedes ni se muevan de allí. Todos estamos bajo la dirección de Jaime Nestares, con la producción de Selene Pérez, la asistencia de producción de don Luis Vargas, Eduardo Llanes en la dirección técnica. Pedro Prado vendrá con sus 4 del patíbulo. Quien les habla y les saluda en la conducción del espacio, Miguel Ángel Rodríguez. Saludamos a la audiencia de RCR 750M en su dial, transmitiendo para Caracas y el centro del país. También a la audiencia de Radio Mundial 860M en su dial en Táchira, todo el estado Táchira, y norte de Santander en Colombia. Calidad 90.3 FM transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. También saludamos a nuestro equipo de envenezuela1.com, nuestra página envenezuela1.com, con Campanella a la cabeza, don Andrés Salas al frente de Noticias 7D, @Noticias 7D desde Panamá para toda Centroamérica, y a los colegas periodistas de BPI, Venezolanos por la Información. Reitero, nuestra más absoluta solidaridad, compañía activa, respeto a los asediados esta tarde, integrantes del equipo periodístico, técnico, profesional de la página web del Nacional, el Nacional Web, que ha sido atacado por el órgano contralor de las comunicaciones, o controlador, sancionador, perseguidor de las comunicaciones que solo son posibles y aceptadas y favorecen al dictador. Me refiero a Conatel esta tarde. Bien, vamos a comenzar entonces, amigas y amigos, en el momento en que don Eduardo Llanes me dé la seña, con la primera ronda por las noticias que no pueden quedar en el tintero. Venga, don Eduardo. Comienzo leyendo del portal de La Nación. Asamblea Nacional desconoce proclamación de Maduro como presidente. Han sesionado los diputados en esta fecha. La Asamblea Nacional aprobó este martes desconocer la proclamación de Nicolás Maduro como presidente para el periodo 2019-2025, tras declarar, oigan bien, inexistente la elección presidencial del pasado domingo, en la que el jefe de Estado fue reelegido en su cargo, según dijo hoy el Consejo Nacional Electoral, que le proclamó, le juramentó, le felicitó, le hizo una fiestecita, un cumpleaños. No, mentira, lo del cumpleaños no fue así. Bueno, mientras tanto siguen lloviendo apreciaciones desde distintas partes del mundo respecto de lo ocurrido el 20 de mayo. Y voy a leer del portal de La Patilla. Unión Europea denuncia irregularidades en elección presidencial venezolana y estudia sanciones. Ya saben ustedes que hay nuevas sanciones, ¿no? Hay nuevas sanciones, las de ayer, las del viernes antes. Hoy la cosa se pone, bueno, castaño oscuro, porque, como les voy a leer más adelante, Maduro le ha dado 48 horas a Todd Robinson, el encargado de negocios de la embajada estadounidense, para que se vaya. Es persona no grata, estaba conspirando aquí y tal, todo lo que dijo Maduro. Y han dicho desde Washington, la cosa se va a poner más apretada. Leo lo de la Unión Europea en el portal de La Patilla. La Unión Europea avanzó este martes que estudiará la adopción de nuevas sanciones contra Venezuela tras la pasada elección presidencial del domingo, que supuso la reelección del presidente Nicolás Maduro y durante la cual se denunciaron numerosas irregularidades. Se llevó el evento sin cumplir con las normas internacionales mínimas para un proceso creíble, sin respetar el pluralismo político, la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. ¿Y quién se lamenta de ello? Pues la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Bueno, a la que van seguramente desde el gobierno a mandar a freír monos, ¿no? Estados Unidos amenaza con represalias tras expulsión de diplomáticos. Ya les dije que hoy Maduro, bueno, estaba tan sereno, tan
abierto, tan dispuesto, mejor dicho, tan fuera de su papel, porque un papel de alguien que de verdad se siente democrática y legítimamente electo o reelecto no es el que ha asumido Nicolás Maduro en esta oportunidad. Ha gritado y ha dicho que Todd Robinson se va, lo votó de Venezuela, y Estados Unidos, según el Nacional, ha amenazado con represalias tras expulsión de diplomáticos. El gobierno de Estados Unidos amenazó con represalias tras la expulsión de Todd Robinson, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, y a Brian Naranjo, jefe de la sección política de la embajada norteamericana. Todavía no se tienen detalles, ¿no? Todavía no se tienen detalles. Aquí voy con algo, vamos a despachar las noticias que tienen que ver con Estados Unidos. Más temprano, antes de esta pataleta de Maduro, que le dio 48 horas a Todd Robinson para que se fuera del país, destacaban en la patilla, en el portal de la patilla, que Donald Trump se pone al frente de la operación contra Nicolás Maduro. Leo el texto. El presidente de Estados Unidos toma la iniciativa frente a Nicolás Maduro. Donald Trump se había mantenido hasta ahora en un segundo plano en lo referido a Venezuela, dejando el protagonismo a Mike Pence, pero tras las elecciones del domingo ha dado un paso adelante. El renovado interés de la Casa Blanca por confrontar al régimen chavista llega en un momento muy difícil para Maduro, tanto dentro como fuera de su país. Bueno, por cierto, saben ustedes, porque hay que recordarlo siempre, que las más recientes sanciones tienen que ver con la imposibilidad, ya que Donald Trump firmó una orden ejecutiva, la imposibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro pueda vender activos de Venezuela y pueda vender deuda o transar deuda o canjear deuda, bonos, a eso me refiero, en territorio estadounidense. Han dicho desde Washington que esto lo han decretado para proteger el patrimonio de todos los venezolanos, que en manos de un régimen corrupto obviamente solo está corriendo peligro. Esto es lo que han dicho en Washington, ¿no? Y aquí está el tema de la acusación. Ah, no, ya va, esto es lo de Julio Borges, ya va. Espérense un momentico que lo estoy buscando la información de Maduro expulsando a Todd Robinson. Lo saco también del Nacional Web. Maduro expulsa a Todd Robinson de Venezuela. La fotografía que va a dejar ver Selene a través de rcr.tv, que esta es la radio que se ve, es de un gesto tremendo, es de archivo, no obstante la fotografía, porque el anuncio Maduro lo hizo desde el Consejo Nacional Electoral. El presidente Nicolás Maduro anunció la expulsión de Todd Robinson, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela. Maduro aseguró que el diplomático estadounidense es declarado persona non grata en Venezuela. Además, también expulsó a Brian Naranjo, jefe de la sección política de la embajada. El jefe de Estado señaló que el encargado de negocios debe retirarse del país en un lapso de 48 horas. Y viene la cita textual. He declarado persona no grata y anuncio el retiro en 48 horas al encargado de negocios de Estados Unidos, anunció el mandatario en cadena nacional durante el acto de proclamación del Consejo Nacional Electoral. El jefe de Estado rechazó las sanciones impuestas en los últimos días por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela porque generan daño al pueblo, dice Nicolás Maduro, daño al pueblo. Y cierro esta primera tanda entrando en mayor detalle con lo que está ocurriendo por órdenes, me imagino yo, del alto gobierno contra nuestros hermanos, colegas del portal del Nacional, el Nacional Web. Leo el título. CONATEL inició procedimiento sancionatorio contra el Nacional Web. La institución CONATEL acusó al medio de supuestamente promover el odio y desconocer a las autoridades legítimamente constituidas. No estoy leyendo de aquí para adelante, pero reitero lo que al comienzo del programa dije. El gran problema con los dictadores es que a los Juan Charrasqueados, quise decir, creen que su palabra es la ley. Y como no la pueden imponer en sana ley, quieren imponer su palabra por la fuerza, empleando el terror, la persecución, el castigo,
la criminalización de la libertad de expresión en este caso. Todos con el Nacional Web, todos con ellos. Bien, compartimos con ustedes de inmediato un despacho de la agencia de noticias EFE. Dada la circunstancia terrible desde el punto de vista humanitario en Venezuela, después de cumplida la jornada del show electorero con simulación de reelección por parte de Nicolás Maduro y sus cómplices en distintas instituciones, particularmente en el Consejo Nacional Electoral. Y como quiera, imagina uno que ya comienza a vérsele el colmillo lleno de baba con intención de llenarse de sangre al lobo feroz de la dictadura porque no se le reconoce su treta del domingo, pues ACNUR ratifica que el éxodo masivo de venezolanos continuará. Adelante, Selene, vamos con el despacho de la agencia de noticias EFE. El éxodo de venezolanos a otros países de América, que comenzó hace 4 años, continuará a lo largo de 2018, según alertó este martes en Bélgica el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Durante un debate en Bruselas, representantes del organismo en Brasil y Colombia y de la Organización Internacional para las Migraciones en América del Sur analizaron este fenómeno migratorio y sus repercusiones en la región. En este contexto, uno de los principales destinos de los ciudadanos que salen de Venezuela es Brasil, lo que ha provocado que se tomen medidas de emergencia para afrontar esta crisis, como apuntó Isabel Márquez, representante de ACNUR en ese país. Se creó un comité federal de emergencial con 8 ministerios, con apoyo de las Naciones Unidas y de la sociedad civil, que desde el mes de marzo viene siendo financiado con más o menos unos 58 millones del gobierno brasileño para atender las necesidades más prioritarias de estos recién llegados y recién llegadas. Por su parte, la jefa de la misión adjunta de la OIM en Colombia, Ana Durán, detalló que ante el flujo de migrantes venezolanos, por ser la primera frontera, la demanda de servicios médicos y solicitudes de permisos temporales de trabajo son algunos de los principales requerimientos. Y aproximadamente son 45.000 personas diarias que entran a Colombia, ya sea porque necesitan algún tipo de servicio, necesitan comprar alimentos o medicamentos. Algunos de ellos se quedan y hay cálculos de que 43.000 se devuelven, pero también hay una migración que tiene intención de quedarse. Los expertos también plantearon de que la crisis de Venezuela obliga a los países de la región a reforzar la lucha contra la explotación, el abuso, la violencia, la trata de personas y la discriminación como principales desafíos. Era el despacho de la agencia de noticias EFE, en el que se recoge la opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en el sentido de que tras lo ocurrido el 20 de mayo, continuará el éxodo masivo de venezolanos. Por cierto, ¿hay razones o no hay razones? Dejémosle y discúlpenme, de verdad, porque yo sé que escuchar a Maduro, sobre todo por estos días, es cada vez más algo aborrecible para la inmensa mayoría de los venezolanos. Ahí tenemos lo que en silencio, en darle la espalda a esa convocatoria, se tradujo en ausentismo en los centros electorales el pasado domingo. De ese tamaño es el aborrecimiento que se le tiene al personaje en cuestión. Pero yo les tengo que dejar escuchar el momento en que, y digo yo, así será la situación crítica, el propio Maduro, en su acto de precoronación, allí jalamecateado por Tibisay y Lucena y un pocotón de gente, en el acto ese que llamaron de proclamación, tuvo que reconocer que no obstante el pocotón de veces que ha aumentado el sueldo, la gente con ese sueldo está mamando. Suéltalo, por favor, Selene. ¿Quién puede vivir con el salario actual? Viven pariendo, ¿no? Y lo salva el bonito mensual y el otro bonito. Pero viven pariendo. Yo sé, trabajadores públicos, trabajadores del país, yo sé lo que es parir. Yo sé porque he vivido pariendo.
para utilizar un término muy en boga en vidas, en filas castrenses. Parir, pues. Te me pare y me resuelve. Ha vivido pariendo. Pariendo es que está ciertamente. Ahora, se sabe que está acorralado, desconocido. Por allí alguien señalaba, no recuerdo quién en este momento, que si lo que estaba en juego el pasado domingo es que ganara en ilegitimidad, pues se salió con la suya. Ya recuerdo quién lo dijo, el diputado Juan Guaidó, en la víspera de la celebración de la sesión de este día, ¿no? Bueno, vamos a dejarlos escuchar para que no se nos quede en el tintero en la entrevista. Esto fue ayer, pero nosotros no pudimos transmitirlo. Al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Luego de ello, abrimos La Voz de Dios, La Voz del Pueblo en su primera tanda. 0212-482-9750. Comiencen a llamar mientras escuchamos al secretario general de la OEA. Ayer fue un día infame para la democracia en las Américas. Ante la fuerza de la democracia en la conciencia regional, el dictador Maduro intentó, sin éxito, darle un ropaje democrático a su régimen totalitario. Y ello es imposible. El totalitarismo y la democracia no pueden convivir. Las elecciones de ayer en Venezuela fueron un ejercicio sin las mínimas garantías para el pueblo. Se celebraron con una falta generalizada de libertades públicas, con candidatos y partidos proscritos y con autoridades electorales carentes de cualquier credibilidad, sujetas al poder ejecutivo. Las elecciones se celebraron con más de 300 presos políticos en las cárceles y con el Estado usando todos los recursos a su disposición para la farsa. No se puede tener democracia sin elecciones, pero ayer Nicolás Maduro demostró que se pueden celebrar elecciones sin tener democracia. No reconocemos a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Venezuela necesita un gobierno de transición que pueda generar un sistema electoral legítimo, que a su vez permita soluciones al país. Pero ayer fue también un día de esperanza para Venezuela. A pesar de todo el ruido de la maquinaria estatal al servicio de Nicolás Maduro, los demócratas venezolanos hicieron oír su voz alta y clara al abstenerse masivamente. Tanto que ni siquiera las autoridades electorales del régimen pudieron negarlo. El pueblo que dejó sangre en las calles, defendiendo sus derechos, es la mayoría cada vez más clara y evidente, y su triunfo con la redemocratización de Venezuela llegará. Lo peor que le puede pasar a Venezuela es la prolongación de la dictadura. La crisis humanitaria, producto de la falta de comida y medicinas, es cada vez más profunda, como atestiguan los miles de venezolanos que abandonan el país a diario. Las instituciones no tienen ninguna legitimidad ni credibilidad. El sistema político, sus autoridades y su presidente son un fraude. Vamos a dar respuesta a la falta de democracia en Venezuela. No podemos ser indiferentes y no lo seremos. Seguiremos bregando por sanciones más fuertes contra el régimen. Seguiremos bregando por el fin de la dictadura venezolana. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ustedes paren la oreja, vayan sacando sus propias conclusiones del cómo es la reacción del mundo. Luego que decidió, como si ya no se hubiera pasado de la raya hace rato, pasar la raya más grandota, Nicolás Maduro el pasado domingo. Llegamos a La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, don Eduardo. La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Iniciamos con Alexis Rojas, que nos llama desde Táriba. ¿Cómo estás, Alexis? Un abrazo. Buenas tardes, Miguel Ángel. Alexis Rojas, no Rojas, Rojas. Bueno, me escribieron Rojas. ¿Qué quieres que yo diga? Ok, Rojas. Rojas. Miguel Ángel, un saludo desde aquí de Táriba, Estado Táchira. El presidente o el señor Maduro dijo que se dio cuenta que el sueldo no alcanza ni para un solo producto. Y dice que están pariendo, que ellos también están pariendo. No, los que están en el show de él, en el Consejo Nacional Electoral, no están pariendo. Ellos sí tienen que comer porque tienen dólares de sobra. El que está pariendo es el pueblo, que está muerto de hambre y se muere cada día más de hambre. La señora Delcy Rodríguez dijo que la única derrotada había sido la abstención. No,
fue Maduro y los rojos corruptos, que no llegan ni a 2 millones de votos. El señor Jorge Rodríguez dice que la oposición no es democrática. No, la oposición es democrática. Los que no son democráticos son ellos, que violan todas las leyes y son unos corruptos. Llama a un diálogo nacional. El único diálogo nacional es un Consejo Nacional Electoral imparcial, autónomo, libertad para todos los presos políticos, poderes autónomos, militares dignos y elecciones limpias. La Asamblea Nacional desconoce hoy el resultado, lo mismo que el rector Rondón, Henry Falcón, comunidad internacional y todo el mundo. Entonces, no hay presidente electo en Venezuela. El pueblo en un 90% rechaza a Maduro y a los rojos corruptos. Unidad total de todos. Ser coherentes en las declaraciones, todos los de la unidad. Y no estar pensando en cargos políticos. Ahorita el pueblo los necesita. Pensar en el pueblo y en la democracia. Nos matan de hambre a todos. Unidad total y luchar pacíficamente de pie sin dejarnos arrodillar por la dictadura. Lucha y seguir el ejemplo del señor Ricardo Montaner. Todos los artistas venezolanos y los deportistas venezolanos que se pronuncien, que defiendan al pueblo de Venezuela. Buenas tardes, Miguel Ángel, y hasta luego. Buenas tardes, Alexis Roa, desde Tarima. Cementerio, Caracas, se manifiesta Katiuska Martínez. Fuerte abrazo, Katiuska, bienvenida. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Yo también te mando un abrazo. Acuérdense, quiero decir algo a los opositores, como yo, que no votó, que no hay que llamar a Maduro presidente, hay que llamarlo ilegítimo Nicolás Maduro, desde ahora en adelante. Porque, mira, fíjate una cosa, Miguel Ángel, él dice que a las 11 de la mañana los exit-poll lo dan ganadores. Para mí esos exit-poll lo estaban haciendo los puntos rojos, porque en los colegios, Miguel Ángel, no había ni un alma, eso era un peladero activo. Y sobre el diálogo, yo le digo a la oposición que ni con Delcy Rodríguez, ni con Jorge Rodríguez se siente, porque eso, mira, el psiquiatra lo que hace es enfermar a uno cuando habla, porque para él aquí no pasa nada, eso viene en la NASA. Y si es la Delcy Rodríguez, esa fue decir para la OEA que aquí no había comida, que aquí había comida para 3 países, y viste cómo estamos prácticamente emigrando, porque aquí ya no hay nada que comer. 1 kilo de carne hoy, Miguel Ángel, sin ninguna mentira, 4,5 millones, 1 kilo de carne molida, y el medio cartón de huevo ya pasa los 1.500 bolívares. Esa es la revolución bonita. Yo por lo menos le digo a la gente que votó por Maduro que agarren la pancarta que están por allá en la hollada, la piquen en cuadritos y se la metan una arepa cuando tengan algo que comer, porque ellos también son sinvergüenzas. Están pasando hambre y siguieron votando por su revolución. Entonces, que se coman a Maduro con su pancarta. Gracias, buenas tardes. Gracias. Wilmer Peña nos llama desde La Urbina. Adelante, Wilmer. Buenas tardes, Miguel Ángel. Placer participar en tu programa y un saludo para toda tu audiencia. En mi caso, yo, más allá de decir todo lo que pasa en el país, yo concurro en este momento a los que de verdad quieren al país, a los que de verdad sienten este país como propio, solamente porque lleven un apellido, porque tengan un antepasado que haya nacido o vivido en el país, sino a toda esa gente que de verdad día a día quiere vivir en su país, desea su país, ama su costumbre, porque eso no se puede borrar de un momento a otro en función de conveniencia, y que toda esa sangre que se ha derramado ahora y siempre por una mejor Venezuela necesita una respuesta de nosotros los venezolanos, los que entendemos que este país es nuestro, que lo vamos a dejar en algún momento, pero que tenemos que entregarlo mejor de lo que los entregaron en ese país a nosotros. En nombre de toda esta gente, por favor, vamos a hacer algo mejor. Gracias, Wilmer, por tu llamada. Cerramos con una llamada que nos llega desde Katia, la señora Carmen Rosa. Adelante. Hola, Miguel Ángel, saludo. Por fin, de tantas llamadas, por fin me logro comunicar algún día. Mira, Miguel Ángel, muy bonito, duélale quien le duela, está bien bonito en el escrito, en las palabras, pero quien le pone el ejecútese a eso. Si Barbosa, el presidente de la Asamblea, dijo que Maduro se quede ahí hasta enero de la burrada que dijo, que se quedara hasta enero del 2019. Otra cosa, él despide al asesor de negocio de Estados Unidos porque no es
¿cómo se llama? No es persona gratis. Y él, ¿a quién le dijo él esto? Él es el dueño del país. Otra cosa, Santo, ¿por qué si ahora está colaborando con los venezolanos? ¿Por qué no colaboró al principio sacando? Porque él es el presidente de Colombia. ¿Por qué él no sacó y tenía acceso a los registros? ¿Por qué él no sacó la partida de nacimiento de Maduro, que quizás no hubiésemos ahorrado tanto problema? Y por último, Miguel Ángel, cada vez que tú pasas y pones una conversación de ese señor, yo enseguida apago el radio, porque me enferma la psiquis, no lo apago, no lo quiero escuchar. Bueno, no es culpa tuya, pero yo no lo soporto. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Carmen. Carmen Rosa nos llamó desde Katia. Vamos a la pausa, amigas y amigos, ya venimos con más. Al regreso, con el favor de Dios, estaremos conversando con el abogado, magistrado, académico, integrante del Frente Constitucional, Juan Carlos Apitz. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si visitas el Estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseos a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e Internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pagos por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por reservaciones.muévetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del patíbulo. Hola, buenas tardes. Hola Miguel, hola Selene, hola Eduardo, hola Luis, hola la audiencia. Gracias. La primera, una tontería.
Según Nicolás Maduro, él está de acuerdo con iniciar un proceso de perdón hacia los opositores que hayan cometido errores. Yo opino, en materia de cinismo no hay límites. Además, a estas alturas, ¿quién puede creer en la palabra del diablo? Sería imperdonable. La segunda, seguimos citando a Nicolás Maduro en el CNE. Nadie me ha regalado esta victoria. Yo opino, eso es verdad. El problema no está en si se la regalaron o no la victoria. Señor, el problema está cómo obtuvo usted dicha victoria y si lo hizo de manera legal o no, o si su triunfo es limpio o no. Según el DRAE, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra victoria no es sinónimo de fraude, por lo menos que yo sepa. Y seguimos con el personaje en cuestión, la tercera. Maduro asegura que Henry Falcón, al desconocer los resultados electorales, se autosuicidó y llamó a los que votaron por Falcón a que se pasen al bando madurista porque él, Maduro, no les va a fallar. Yo opino, en primer lugar, el tercio pareció olvidar que dicha frase fue acuñada por Carlos Andrés Pérez, aquello del autosuicidio, lo que hace poco original su manifestación. En segundo lugar, si los que votaron por Falcón le creen a Maduro, es mejor que se suiciden. La cuarta y última, el gobierno dijo para finales de 2017 que tenía 15.750.000 personas registradas en el carnet de la patria, pero en la elección de este domingo 20, de ese total, más de 9.500.000 no votaron por la opción de Nicolás Maduro. Yo opino, creo que eso que sucedió se debe a que por ese bozal no pueden llegar a comprarse tantas arepas como se necesitan en este momento y menos se puede votar. Miguelito. Don Pedrito, muchas gracias. Muy amable. Estuvo usted muy atento a la locución de Nicolás Maduro en ese autoevento de autocoronación en el que él se autoagarró a autogarrotes. Un abrazo, Pedro. Hasta mañana. Bueno, vamos, amigas y amigos, con la señal que me dé Eduardo Llanes a la segunda tanda de las noticias que vamos a revisar, porque no se pueden quedar en el tintero. Eduardo. Del portal de la Patilla, Maduro acusa a Julio Borges de ser prófugo de la justicia. Bueno, ¿y esto por qué? Lo dijo en varias oportunidades, estábamos atentos, ¿no? Ciertamente tiene un buen tiempo y conocemos que su familia también está fuera del país, me refiero a Julio Borges. Pero escudriñemos en esto que comienza a lanzar, ¿no? Es de que el tipo ya le tenía la celada, ¿no? Quizás se está quejando del hecho de que Julio se le escurrió por la izquierda o por la derecha. En su acto ilegítimo de proclamación, Nicolás Maduro acusó a Julio Borges de ser un prófugo de la justicia venezolana. Según él, esta fue una orden directa del ex secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson. En el momento en que se iba a firmar el acuerdo del diálogo, el prófugo de la justicia, Julio Borges, se retiró de la mesa y comenzó la debacle en la oposición. Según Maduro, por supuesto. Además, aseguró que nadie influyó en su victoria y que seguirá en el poder, pase lo que pase. Ajá. Esto de ajá no lo escribieron en la Patilla, ¿no? Lo estoy diciendo yo. Bueno, explícate, Maduro, ¿por qué lo de prófugo de la justicia? Como 3 veces lo llamó prófugo de la justicia Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional. En el Nacional, de nuevo, señalan que vienen castigos ejemplares para los trabajadores que no votaron, es decir, los que no se dejaron chantajear. Un pocotón de trabajadores que no se dejaron chantajear, dijeron basta, ¿no? Dirigentes aseguraron que el 70% de los empleados del Estado se abstuvo porque están cansados del hostigamiento laboral. Y aquí viene una cita textual
de Marlene Sifontes, del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato. Hubo mucha presión para ir a votar y cumplir con el 1x10. El domingo desde las 11 de la mañana las salas situacionales de los organismos y empresas del Estado se comunicaron telefónicamente con los trabajadores amenazándolos si no cumplían con la revolución. El oficialismo cruzará las nóminas con la data del Consejo Nacional Electoral para averiguar quién no votó y proceder al despido, traslados arbitrarios, jubilaciones forzosas y la suspensión de bonos y ascensos, añadió. Esto lo dice, repito, Marlene Sifontes del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato. Todo el mundo mosca para defender la posición de quienes no se dejaron ofender, chantajear, ultrajar por este que dijo, como si fuese la única vía, que tiene la victoria y que no le regalaron la victoria. Una cosa es que no se la hayan regalado. Otro asunto es si se la robó o no se la robó. Bueno, esperemos a ver qué ocurre con ese tema de los castigos a granel que podrían venir. Efecto Cocuyo nos señala que el movimiento estudiantil, se me borró de la pantalla, ya viene, ya llegó, insta a la oposición a definir estrategia unitaria. El dirigente estudiantil de la Universidad Metropolitana, David Mateus, en representación del movimiento estudiantil en general, instó a los actores políticos de oposición, entre ellos Henry Falcón, María Corina Machado y a los miembros del Frente Amplio Venezuela Libre, a sentarse la semana que viene a definir una estrategia unitaria. Y yo le digo a este panita, a David Mateus, ¿por qué la semana que viene? Para mañana es tarde. Para mañana es tarde. Este es el momento, y lo señalábamos con muchísima regularidad durante los días previos al 20 de mayo, de la unidad verdadera. O nos unimos de verdad, o nos puñimos de verdad. Bueno, dígame, Selene, ¿nos vamos a la pausa entonces? Sí, como que vamos a tener que irnos a la pausa. Vamos a la pausa, amigas y amigos, ya venimos con más de la entrevista. No se muevan de ahí. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Nuestro equipo de producción me informa que ha sido muy cuesta arriba el contacto telefónico con el doctor Juan Carlos Apitz. Así que vamos a intentar, para no tener una entrevistita así cortica el día de hoy, tenerlo para el día de mañana. Es importante el enfoque que dan los integrantes del Frente Constitucional al momento que estamos atravesando con un apego a lo que la legalidad demanda.
De inmediato les dejo, amigas y amigos, un reporte de TV Venezuela que recoge la declaración del jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, sobre cómo concibe que se quiere aferrar al poder Nicolás Maduro. Adelante. Tampoco queremos pretender tener la razón. Mi ruta es la que es, no. La mejor ruta será la que podemos articular entre todos los factores. La mejor ruta será la que pueda reunir la fuerza necesaria para realmente sustituir un régimen que golpea y tiene secuestrado al pueblo y todos los poderes de Venezuela. Hemos hablado de elecciones libres. Paréntesis ahí. Elecciones libres. Elecciones libres no es una fecha. Elecciones libres es lo que reclamamos y por lo cual no participamos el 20 de mayo. Observación internacional, habilitación de candidatos, que resguarden y que existan realmente los partidos políticos y los legitimen como debe ser, como están en el pueblo de Venezuela y en el corazón de cada venezolano. Elecciones libres significa ganarse el derecho a poder elegir, a poder votar, hoy secuestrado en Venezuela. No va a venir gratis, no es enunciativo solamente, es retomar la presión nacional. El respaldo internacional está muy claro, está bien dibujado el respaldo y la presión internacional que se dibuja en cada esquina de Venezuela y del país. Ahora, la presión debe venir del pueblo de Venezuela. Están esperando que la lideremos, que se lidere, que se convoque. Por eso el Frente Amplio ayer hablaba de que el sábado habrá una gran protesta, será el Frente quien convoque esas acciones. La intención de participar en... Bueno, amigas y amigos, escuchaban a Juan Guaidó en un despacho de TV Venezuela. Eso fue en el curso de la sesión en la que la Asamblea Nacional resolvió desconocer la proclamación de Nicolás Maduro, cosa que en acto hizo Tibisay Lucena, presidiendo el Consejo Nacional Electoral, y considerar inexistentes las elecciones del 20 de mayo. Tenemos, amigas y amigos, unos minutos para la voz de Dios, la voz del pueblo, así que venga, don Eduardo. La voz de Dios, la voz del pueblo. José Miguel Orsini nos llama desde Los Teques. ¿Cómo está, José Miguel? Un abrazo, buenas tardes, bienvenido. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes, ¿cómo está? Miguel Ángel, mi opinión como hombre de calle sobre lo que sucedió este fin de semana. En primer lugar, los políticos, nuestros políticos de oposición, ninguno puede endilgarse o atribuirse esa gran pero multitudinaria protesta pacífica. No fue necesario ir a la calle para haber hecho esa protesta tan impresionante como fue. Por otro lado, los políticos que boicotearon, nuestros políticos de este lado, que boicotearon ese llamado o esa voluntad popular de no asistir a las elecciones. Mira, no creo que haya ningún político que se pueda atribuirse esto. Mira, hubo un naufragio político, realmente un naufragio político de nuestra parte, y eso nos debe llamar a la reflexión, definitivamente. Por otro lado, mira, el gobierno recibió un mensaje claro de lo que nosotros pensamos de todo esto. Y bueno, por último, Miguel Ángel, creo que la opinión internacional debe darle la seriedad, y creo que lo está haciendo así, a nuestra opinión un poco callada en ese momento, pero fue una opinión de protesta hacia lo que estaba sucediendo. Miguel Ángel, gracias y mucho gusto. Buenas tardes. Gracias a ti, José Miguel. Saludos a Los Teques. Hubo una película titulada Los gritos del silencio. Entonces la manifestación no fue un poco callada. La manifestación fue todo un escándalo. Desde el Paraíso nos llama José González. Adelante, José.
José González, desde el Paraíso. Buenas tardes, José. Selene, Luis. ¿A dónde se fue, Selene? ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Ah? Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por su atención. Selene, tienes una cuenta pendiente con el señor José González, que llamó desde el Paraíso. Ustedes, amigas y amigos, saben, tenemos una cita mañana a la misma hora. Muchísimas gracias a la audiencia de RCR 750M en su dial en Caracas y todo el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860 AM en su dial en San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander, Colombia. Calidad 90.3 FM en el sur del Táchira y parte del estado Barinas. RCR.tv, la radio que se ve desde Caracas para el mundo entero. Nos despedimos. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Luis Vargas asistiéndonos a todos, Eduardo Llanes en la dirección técnica, con sus 4 del patíbulo todos los días, Pedro Prado, y en la conducción central del espacio, su amigo Miguel Ángel Rodríguez. Recuerden, Dios está con nosotros. Convencidos de eso, a pesar de los pesares, respiren profundo y pásenla bien. Hasta mañana. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades.